Gracias al Instituto del Patrimonio Cultural de España y a los doctores Sebastián, Celestino y Esther Rodríguez la invitación. En este marco, pues, me corresponde presentar esas claves de síntesis sobre esa investigación contemporánea de los paisajes arqueológicos ibéricos dentro de la protohistoria, lo cual es una misión imposible, teniendo en cuenta además todo el avance ingente de la investigación, sobre todo especialmente en este primer cuarto de siglo. Pienso que hay dos grandes ejes en cultura ibérica de investigación que han revolucionado el conocimiento, ¿no?, de este periodo histórico: la agencia, la historia de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres en la sociedad, por una parte, y por otro lado, justamente esta percepción de los paisajes de la cultura ibérica como objeto de investigación, como entidad vivida, como entidad construida, como entidad experimentada también y explotada en la antigüedad, con la aplicación de todas las técnicas interdisciplinares, multiescala, herramientas SIG y toda la ciencia de la arqueología, con la aportación además de disciplinas para los enfoques teóricos, astrofísica, antropología, corrientes en materia de arqueología como la arqueología sensorial o de la memoria, etcétera. Bueno, pues con todas estas, con estos desarrollos en la investigación se ha enriquecido enormemente la visión tradicional binaria que teníamos de los paisajes ibéricos, paisajes de vida, paisajes de muerte, y todo ello además al compás del mejor conocimiento de los territorios, de su organización sociopolítica, de toda esa cultura material de esos territorios, de todo su pensamiento simbólico. Por tanto, partiendo de ese concepto actual, ¿no?, de la cultura ibérica como un mosaico de territorios que se vertebran en torno a asentamientos fortificados como modelo general matizado con estudios recientes, como veremos, a partir un poco de este concepto de la cultura ibérica, la visión un poco que traigo aquí como conservadora de museos, que tiendo a la síntesis, ¿no?, pues voy a presentar un panorama un poquito general con algunas imágenes y, sobre todo, enfatizar esas claves de investigación actual con ejemplos de implantación de esos paisajes en Iberia, urbanos, rurales, rituales, que denotan actividades económicas, que refieren otro tipo de ámbitos, con un apunte final sobre la difusión social de estos paisajes. Este es un poquito el guión que pretendo desarrollar muy sintéticamente. Y voy a comenzar recordando que, ya se ha visto en este curso, la construcción justamente de un paisaje es reflejo, evidentemente, de una sociedad, ¿no? Es ese reflejo de esa sociedad que lo explota, que lo experimenta, que lo vive, y la categorización de los paisajes ibéricos pues es esencialmente metodológica, ya que todos estos componentes, todas estas dimensiones sociopolíticas, ideológicas, económicas, rituales, etcétera, pues están absolutamente entrelazadas. Nuestro objetivo, por tanto, tiene que ser su comprensión holística, su comprensión integral y diacrónica también, los usos, las modificaciones, esas experiencias a lo largo del tiempo. Y las dimensiones del estudio contemplan, ahí lo podemos ver con algunas referencias teóricas importantes, ese triple entorno físico, social, simbólico, con ese componente de identidad cultural y con sus múltiples fuentes de estudio. Almudena Oreja, si no me equivoco, ayer desarrolló esta idea, ¿no?, de creación cultural y recurso patrimonial. Y todo ello desde una visión patrimonial y social que conecta además el paisaje con otro tipo de bienes etnográficos, arquitectónicos, desde esa, el profesor Ruiz Zapatero lo decía, ¿no?, realidad dinámica, que es cambiante, que es el paisaje, y que recoge también el Plan Nacional y el Convenio Europeo de Referencia. Bien, su historia de la investigación en la cultura ibérica pues cuenta ya con más de 40 años de trayectoria, con antecedentes en los 70, pero sobre todo ese primer coloquio de arqueología espacial del año 84 que organizó Francisco Burillo en Teruel hace poquito, en el homenaje al profesor Arturo Ruiz en Jaén, se habló, ¿no?, de esta importantísima reunión,
Posteriormente, otras referencias serían en el 85, también en Jaén, esas jornadas de Mundo Ibérico o, por supuesto, el manual que hemos estudiado todos los que nos hemos dedicado en investigación a cultura ibérica de Ruiz y Molinos del 93, ¿no? Que supone, ¿no?, un cambio de paradigma en esta materia. Desde aquella arqueología espacial, entonces, se ha avanzado muchísimo, ¿no?, de los 80, de los 90, hacia una arqueología mucho más sofisticada, mucho más matizada, y ya hablamos de arqueologías del paisaje, arqueologías agrarias, etcétera, etcétera. Y todo ello gracias, por supuesto, a imponentes trabajos de prospección, ¿no?, de campo, trabajos de campo, excavaciones, arqueología de museo, ¿no?, revisitar otra vez las colecciones antiguas de los museos, y siempre desde esa interdisciplinaridad que es clave, y también con nuevos conceptos que se han ido incorporando en estas últimas décadas a esos análisis de los paisajes: accesibilidades, visibilidades, intervisibilidades, movilidades, orientaciones astronómicas, aparte de otras consideraciones que tienen que ver más con lo sensorial, con lo experiencial, como veremos después. Bien, en la actualidad, en el ámbito de los territorios, vamos a hacer este catálogo, este marco de investigación para el estudio de estos paisajes ibéricos, pues voy a recoger algunos trabajos y ya me anticipo con la disculpa, porque es una selección, es una selección que por razones de tiempo y de espacio pues tengo que ir a lo subrayado, ¿no?, a los estudios que yo considero han aportado de manera más significativa, pero me tengo que disculpar porque faltan muchísimos nombres y muchísimos equipos, estoy segura. Desde el equipo de Jaén, de Ruiz y Molinos, el trabajo desarrollado desde el SIP por Elena Bonet y Chelo Mata, en la Contestania alicantina con los trabajos de Iñasi Grau, el sureste con el equipo de Susana González y el equipo del CSIC, en Cataluña con los trabajos de Joan San Martí o hoy David Asensio, también en el paisaje funerario, como veremos, desde los trabajos más pioneros de Arturo Ruiz y Martín Almagro, posteriormente de Juan Blánquez, Teresa Chapa y otros autores. En los paisajes sagrados, complementariamente, las aportaciones desde la Escuela de Jaén, también de Carmen Rueda, en la Contestania de Iván Amorós, Sonia Machausen, Valencia. Con respecto a las actividades agrícolas, ganaderas, especializadas, que nos hablan de esos paisajes económicos, ¿no?, que nos están informando de tantas cosas, los trabajos en el Alto Guadalquivir, en el Guadiana Menor, con Victorino Mayoral, en el ámbito también, como luego veremos, de las actividades bélicas, ofensivas, defensivas, del equipo de Jaén, con Juan Pedro Bellón. En fin, como vemos, es un marco de investigación muy potente, con equipos que han desarrollado proyectos de muchos años, y cada vez es un paisaje pues mucho mejor conocido, o mejor dicho, unos paisajes, ¿no? Hablamos en plural. Y comenzamos un poco por esa dialéctica campo-ciudad que en el mundo ibérico, lógicamente, no tiene el sentido contemporáneo. Pues hay una simbiosis, hay un equilibrio, y este es el punto de partida, ¿no? Un paisaje fragmentado, con territorios definidos y espacios intersticiales, ¿no?, con grandes poblados fortificados, ¿no?, los ópida ibéricos, otros más pequeños, en un entorno que hay que imaginar con huertos, con bosques, con valles fluviales cultivados, con llanuras costeras, con campos de cereal. Los modelos de agregación ibéricos en asentamientos fortificados, protegidos con murallas, pues ofrecen algunas pautas comunes, pero sobre todo ofrecen dinámicas locales. Y lo que se observa en general es una búsqueda de lugares estratégicos, protegidos, con una organización social del trabajo, con una competencia entre comunidades por el control de los caminos, de los recursos, ¿no?, de los valles, y una apropiación también simbólica, como veremos en los paisajes sagrados, de las vías de comunicación y de las fronteras, con algunas claves de análisis que contemplan todos estos aspectos que estamos viendo, por supuesto, de orografía, de sistemas político-económicos, de tradiciones culturales y de técnicas más específicas, con todos estos elementos de análisis. Las ciudades ibéricas, los ópida, como digo, se protegen por murallas, que son, de alguna manera, representan ese símbolo de la comunidad, de ese trabajo colectivo, y ofrecen variaciones respecto de tamaños, de trazados y de funciones,
con una mayoría de ciudades de tamaño pequeño, entre 1 y 5 hectáreas, otras en torno a 10, sobre todo en Andalucía, y Ópida mucho más grande, sobre todo en el noreste, los casos de mayor envergadura principales en torno a 15 hectáreas. Unos diseños urbanos ortogonales, ordenados, otros que se adaptan a las laderas, agregados en barrios, en enfilada, como luego veremos, terrenos inclinados, y con asentamientos principales, centrales, subordinados, núcleos menores, aldeas, centros artesanales, enclaves defensivos a modo de fortines, configurando territorios políticos. Contamos con distintos modelos que han sido muy bien estudiados, muy trabajados, insisto, con mucho trabajo de campo y mucha investigación detrás, como por ejemplo en el sur peninsular, en la Alta Andalucía, ¿no? Con esa además cercanía de las colonias fenicias, fenicio-púnicas, con grandes centros urbanos fortificados, con ese modelo que Arturo Ruiz y Manuel Molinos y el equipo de Jaén ha explicado muy bien, ese modelo de príncipes locales. Es un modelo de gran densidad urbana, con colonizaciones además posteriores, secundarias, en espacios cercanos, ¿no? como este equipo ha denominado, proyectos políticos de ampliación en torno a valles, en torno a fuentes hídricas comunes. Este sería el ejemplo de Puente Tablas, muy bien conocido. En el caso del sureste ibérico, con una densa ocupación campesina, como se ha estudiado desde la Universidad de Alicante, sobre todo en época plena, a partir del tercero, mediados del cuarto, tercero, antes, la configuración de las ciudades van ordenando territorios como, por ejemplo, Lorca o Verdolay en Murcia, el Tolmo de Minateda en Albacete, la Alcudia, la Vila, Lloyosa o la Serreta de Alcoy, que vemos en imagen, como ha estudiado Iñasi Grau. También en este ámbito del sureste ibérico, con comunidades de montaña en la cuenca alta del Segura, como ha estudiado Susana González, que evidencian otro tipo de explotación del territorio, como más adaptada a este entorno físico. O en Valencia también, con mucho trabajo de campo desde los 80 por parte de Elena Bonet y de Chelo Mata, con una categorización muy bien definida de asentamientos, ¿no? De ciudades, ahí vemos pueblos o aldeas, caseríos, fortines y ya pequeños núcleos mucho más pequeños y especializados, ahí lo estamos viendo, y unas dimensiones más modestas que en el ámbito andaluz, y ahí vemos esa ciudad de Deta, esta restitución virtual que Elena Bonet me ha facilitado, con esa imagen, ¿no? Muy característica de ocupación en ladera. O en el noreste, un modelo más complejo, en este mundo ibérico, también teniendo en cuenta esa cercanía de las colonias griegas, Emporion, Rode, con grandes territorios políticos que citan ya las fuentes romanas, con grandes capitales también bien estudiadas. Y más allá de los Ópida también hay vida, ¿no? También hay vida, y tratando de recuperar esa materialidad del paisaje, se están estudiando, se están investigando esas parcelas cultivadas, esos posibles recintos para el ganado, esos posibles lindes de propiedad, la caminería, ¿no? Las redes de los viales principales, secundarios, ¿no? Para el paso. Tenemos que imaginarlo, ¿no? De carros con mercancías, de artesanos que se mueven, artesanos itinerantes que cada vez conocemos mejor, que se mueven entre territorios, los propios peregrinajes a determinados santuarios, ¿no? Tenemos que imaginarnos ese tránsito por los caminos. Los bancales también, muy interesante, y en mi tierra además son ese paisaje aterrazado característico mediterráneo, son como muy valorados, ¿no? Como se percibe como un patrimonio todavía, en los que son visibles como muy valioso, de época ibérica o posteriores, y que denotan, nos están contando muchas cosas, ¿no? Periodos de intensificación agraria, momentos álgidos en esa producción agraria, y que se están rastreando en distintos ámbitos del mundo ibérico. En fin, cada territorio presenta sus particularidades, y a la llegada de Roma
A finales del siglo III ya pues la arqueología está dibujando en esta cultura, en estas culturas, un denso paisaje urbano, ¿no? Con mucha investigación también de estas casuísticas, ¿no? De transformación hacia los paisajes ya romanos, con destrucciones, con núcleos nuevos, con el aumento de asentamientos rurales para aumentar esa producción agraria. Bien, y todo ello, lógicamente, en este contexto del segundo y del primero antes, en paralelo a ese proceso de modificación del patrón de asentamiento, con distintas estrategias, dependiendo de los territorios, de dominación o de aculturación o de negociación que tienen una incidencia directa, lógicamente, en el paisaje. Complementariamente, los paisajes rituales que forman parte inherente de estos territorios. Vamos a ver algunas imágenes. La práctica funeraria, podemos decir que también tiene que ser leída como una práctica ideológica, como una práctica que tiene una huella también en el paisaje. A nivel de historiografía, pues desde los trabajos pioneros de los 70 de Arturo Ruiz o de Martín Almagro, hay toda una literatura en los 80 y en los 90 de antropología de las necrópolis del sureste, con mucha excavación, mucho repertorio de necrópolis publicado. La muerte como rito de paso implica además una liturgia y, en algunos casos, selectivamente, una dimensión pública, y eso significa un refuerzo de la identidad colectiva. La mera existencia de recintos funerarios también expresa una intención, ya de partida, que tiene que ver con la memoria. Y la necrópolis tiene un sentido respecto del asentamiento, del cual es una extensión, se puede considerar una extensión. Son espacios rituales, son espacios polisémicos, son referencias visuales, ¿no? Como las murallas en los poblados, visuales con los poblados y en los caminos también, ¿no? Donde se desarrollan en estos espacios funerarios ritos de fuego, celebraciones colectivas, etc. También en su estudio, en su comprensión, pues es clave esa consideración integral, ¿no? Holística de todos estos aspectos que estamos viendo, muy importante. La interdisciplinariedad también, por supuesto, con estudios cada vez más sofisticados, isotópicos, genéticos, además de los antropológicos, bioarqueológicos, etcétera, etcétera. Y desde luego, esa lectura diacrónica, de memoria del lugar, que nos cuenta muchas cosas. Bien, por una parte, cabe señalar el análisis espacial para el que el equipo de Ruiz y Molinos, el equipo de Jaén, en los años 90 planteó un análisis totalmente pionero, al indagar la jerarquización de ese espacio y la organización de ese espacio en paralelo a la jerarquización como reflejo de la estructura social. Ahí vemos una imagen de ese despliegue de tumbas en torno a 184, según los últimos datos de Adroer y de Caballero, esas 184 tumbas de Baza, y ahí vemos, bueno, la ubicación del Cerro del Santuario, pequeño por comparación con otra necrópolis cercana, y con Cerro Cepero, que es el Oppidum, les separa el Arroyo Azul en un esquema muy característico, curso de agua que separa necrópolis de asentamiento, ¿no? Que esto es como muy característico en la cultura ibérica. Por una parte, los estudios espaciales de la organización de los espacios de las necrópolis, y por otra parte, la monumentalidad. Son temas que tenemos que comentar. La publicación del monumento conocidísimo de Pozo Moro por Martín Almagro en los 70, luego en los 80, ahora acaba de salir un último apunte sobre esta torre que se puede disfrutar en el Patio Ibérico del Museo Arqueológico Nacional. A partir, ¿no?, de Pozo Moro, pues empiezan a publicarse las primeras tipologías de tumbas monumentales, sobre todo torres y pilares estela, cuya dispersión en el sureste pues se ha matizado después con muchos trabajos y hallazgos también posteriores. La descontextualización es un problema que impide lecturas cerradas, que exige
releer, reestudiar todos ese corpus, ¿no?, de bloques, de esculturas fragmentadas. Es un corpus discontinuo, que con temas muy mediterráneos, ¿no?, en clave ibérica. Los programas monumentales, tras este corpus de estudios, pues funcionan o nos orientan hacia ese coronamiento de determinadas tumbas, muy selectivamente, o puntos donde se llevan a cabo ceremonias que conectan la comunidad con el pasado, desde los sencillos amontonamientos de piedras o las estelas más sencillas, los empedrados tumulares de distintas fórmulas. Las principales conocidas son las cuadrangulares o las rectangulares, mausoleos o cámaras recubiertas por túmulos, torres, pilares, plataformas, en fin, hay una diversidad de fórmulas que obedecen a distintos factores socioeconómicos, religiosos o también, no podemos descartarlo, de gusto personal. En todo caso, son manifestaciones muy selectivas, como digo, y exclusivamente aristocráticas dentro de la sociedad ibérica. Destaca, sobre todo en estas esculturas, la visualización. La escala es humana, no son escalas colosales, son escalas humanas, y siempre con un impacto en el paisaje. En ese sentido, hemos de valorar también cómo se perciben esas esculturas, cómo se ordenan, cómo se alinean, si están aisladas o acompañadas o agrupadas, cuál es su ambientación. No hemos de olvidar además la propia labra y la policromía, ¿no?, original de la mayor parte de esculturas y otros recursos expresivos de estos monumentos que ayudarían a ese mensaje que las élites trasladan a través de estos monumentos. Si hablamos de escultura, desde luego hay que hablar del Cerrillo Blanco de Porcuna, que sería la máxima expresión como conjunto ibérico que expresa ese posible culto a los ancestros. Tras el arrasamiento, ahí vemos la propuesta de Ruiz y Molinos del 15, en esta propuesta de monumento turriforme, escalonado, con este magnífico programa escultórico iconográfico que causó un gran impacto en la investigación. Tras esto está muy estudiado, este arrasamiento, destrucción de este corpus de esculturas, se genera una necrópolis muy importante. Entonces, esto es una referencia muy importante para toda esta definición de monumentos ibéricos posteriores. En el sureste destaca por su documentación el pilar Estela, vinculado, aunque no de forma exclusiva, a las necrópolis y en especial al siglo IV, como expresión de las aristocracias ibéricas. De los 200 monumentos que se plantearon pues, al principio de la investigación, hoy, después de los estudios que hemos desarrollado, pues, conocemos entre 25 y 30 monumentos. Cabe destacar sobre todo su preeminencia en el paisaje, su emplazamiento, su visualización cerca de caminos de tránsito obligado y vías naturales de comunicación fluvial, terrestre, en límites de territorios también. Su acompañamiento por otros monumentos o esculturas no suelen estar aislados, no son monumentos aislados, como parece que la Torre de Pozomoro no lo está. La selección de imágenes que proyectan, en esa imagen prevalece la naturaleza, sin duda, flora y fauna, siguiendo un modelo de tradición propia, ¿no? Como digo, son esculturas mensaje que tratan de proyectar esa tradición propia. Y para su remate o acompañamiento, sobre todo destacan toros, felinos, seres híbridos, esfinges, sirenas y ciervas en menor cuantía. Y muy puntualmente también incluyen imágenes antropomorfas, masculinas o femeninas, de jóvenes. Todas estas iconografías tienen un simbolismo muy particular, ¿no? Al margen de su vinculación, tal vez en algún caso con linajes locales o con determinados valores territoriales, como la profesora Teresa Chapa ha estudiado. Bien,
Insisto en la ausencia de contextos arqueológicos, que es un problema muy generalizado, unida a la destrucción intencionada por conflictos, por tensiones internas en ocasiones, y su reutilización y reempleo en monumentos, en tumbas posteriores, que ha condicionado muchísimo el estudio. En la necrópolis valenciana de Corral de Saus, que yo estudié en el Paleolítico, más o menos, en Valencia, al sur del Júcar, nos situamos al sur del Júcar, tiene un estratégico emplazamiento junto al conocido camino de Aníbal, que articula un territorio que tiene poblados fortificados y algunas necrópolis. Es un territorio que se sigue excavando y cada vez es mejor conocido. Esos poblados fortificados controlan los pasos de ese valle, el Valle del Cañoles, que es como muy importante en este ámbito porque conecta la meseta con la costa y es un valle como muy estratégico. Las tumbas donde aparecen reempleados estos bloques de un paisaje anterior, probablemente del siglo IV, documentan elementos tipo cipo, tipo pilar, con decoración de jinetes, y esculturas con toros, felinos, hay un posible grifo, cuerpos de aves, tal vez sirenas, y en algunos casos probablemente funcionarían como monumentos por parejas en estas arquitecturas de escala reducida y de módulo desigual, ¿no? Ahí vemos algunas de estas imágenes de esta necrópolis. La destrucción de este paisaje debió suceder en las últimas décadas del siglo IV, que es justo el momento en el que en este valle del Cañoles se producen destrucciones, graves convulsiones, como por ejemplo en la Bastida de les Alcuses, que está muy cerquita y que se destruye en ese momento, entre otros cambios, transformaciones en este momento. A escasos 8 kilómetros hemos publicado recientemente en Complutum, con Jaime Vives, un pequeño conjunto interesante, también de escultura, en La Cervera. Es un yacimiento que, como vemos, está muy cerquita de Corral, a 8 kilómetros, y bajo un tramo de la Vía Augusta apareció un cuerpo de ave con grabado de cánido y tal vez de un pequeño pilar estela, así como un posible cuerpo de felino. Es un repertorio de imágenes que conecta mucho con la vecina necrópolis de Saus, y este conjunto se explica en el contexto de transformación del patrón de asentamiento en ese tránsito del quinto al cuarto, que es cuando se fundan nuevos poblados fortificados más grandes, más extensos en este valle del Cañoles. En la dinámica local, la disposición de estas esculturas, tanto de Corral de Saus como de La Cervera, lo que está reflejando es la apropiación de ese camino, que esas esculturas se ven desde este camino, ¿no? Y de alguna manera lo que reflejan es esa legitimación del poder de las élites locales, de esos poblados fortificados de ese valle, que controlarían los recursos y los pasos de este valle. Eso, de alguna manera, como marcadores simbólicos en este camino, que van configurando este paisaje. Tenemos que recordar también, en este sentido, que la escultura expresa de alguna manera una voluntad de afirmación pública, de reconocimiento, implica recursos, es costosísima. Por tanto, estas élites locales expresan de alguna manera un deseo, podríamos decir, de dominio del lugar, o de perpetuación simbólica, ¿no? Algo así, ¿no? Con esa permanencia, ¿no? de la piedra, en este caso. Sin olvidar otros aspectos que se nos escapan, de percepción más simbólica, que se apoyarían en la oralidad. Todas las leyendas, relatos en torno a estos monumentos, o los mitos que algunas decoraciones que apreciamos en las cerámicas, por ejemplo, están narrando y que tratamos de descifrar. Dos meros apuntes complementarios, porque la escultura nos lleva también a dos aspectos en relación con el paisaje. Por una parte, la labra de esculturas nos lleva a esa huella de las canteras, que cada vez también es mejor conocida. Las canteras de extracción de piedra, ahí vemos la del Ferriol de Elche, muy bien estudiada, o también el funcionamiento de los talleres y la itinerancia de los talleres artesanales en estos territorios ibéricos. Y, por otra parte, también las transformaciones de estos paisajes
en esa disolución de la cultura ibérica desde mediados, finales del siglo III, con los distintos procesos de aculturación y romanización, ¿no? Y ahí vemos algunos fenómenos que están sucediendo con diferencias territoriales, ¿no? Desaparición de estos paisajes, ¿no? Paulatina desaparición, en algunos casos radical, algunas pervivencias, algunos tipos escultóricos híbridos, nuevos formatos, nuevas imágenes en monumentos que ya son ibero-romanos. Tenemos en el MAN, por ejemplo, el conjunto de Osuna, que Teresa Chapa estudió, ¿no? Este primer monumento, ¿no? De tradición más ibérica, y ese segundo monumento que parece es más tardío por la iconografía ya claramente romana que estamos viendo. Y en paralelo a estos fenómenos de disolución del paisaje funerario de época plena, otro apunte sobre las estelas del noreste. Es un fenómeno bastante particular, con una casuística también como muy específica, el de las estelas del noreste. Las del Bajo Aragón son las más conocidas, con los jinetes, las rosetas, y luego en las catalanas con epigrafía bien de antes de la conquista o bien ya de época clarísimamente romana. Es un fenómeno también muy interesante ya en esa disolución del mundo ibérico, también en un juego muy interesante de memoria, ¿no? De identidad, en ese escenario ya de transición al mundo romano que, insisto, tiene ritmos y dinámicas locales, pero también nos está apuntando otro tipo de paisaje, en este caso funerario. Paralelamente, los iberos desarrollan sus cultos también en santuarios vinculados a los hábitats, a los caminos, a las casas, a los lugares de la naturaleza, las cuevas, los manantiales, las lagunas, los humedales, los bosques, etc. Tras 150 años de investigación, porque el Cerro de los Santos, que es uno de los santuarios como más conocidos, ¿no? Y con él arranca un poquito el conocimiento de la cultura ibérica, ahí arranca ese estudio de los santuarios ibéricos, pues tras toda esta investigación, el marco metodológico se ha ido transformando, y especialmente en estas últimas 2-3 décadas, hoy se pone el foco pues justamente en esos santuarios, dentro de su espacio histórico, dentro de sus territorios, en relación con los patrones de asentamiento, mostrando toda la diversidad y toda la complejidad de la ritualidad ibérica. Podemos decir que si en el siglo XX pues, se descubrieron los paisajes funerarios, en este siglo XXI, sobre todo, la investigación ha profundizado en estos paisajes sagrados, ¿no? Enriqueciendo muchísimo su visión con aportación de estas corrientes que mencionábamos antes, ¿no? De lo sensorial, de lo experiencial, de las orientaciones astronómicas, la visión diacrónica. Entonces se ha enriquecido, se ha matizado mucho el tradicional estudio de los santuarios ibéricos o de las cuevas santuarios. La geografía sagrada ibérica es cada vez mejor conocida, y hay que citar también esta imagen del pajarillo de Huelma, en el Jandulilla, que reforzó ese vínculo también con el paisaje, ¿no? en la investigación. Es un santuario de límite en el que se relata la victoria del héroe contra un lobo gigantesco. Esto es lo que tiene la cultura ibérica, ¿no? Que nos da muchísimo juego con esa riqueza iconográfica excepcional, ¿no? Una historia fundacional y mítica que tiene que ver con un proceso de construcción territorial y de memoria heroica. También en los últimos años, en tierras de Albacete y Jaén, se están revisando fórmulas de monumentalización ritual, como en los trabajos de Teresa Chapa o Susana González, que también hoy nos acompaña, sobre el Macalón o la Guardia o Jutia. Ahí justamente vemos una imagen del Valle de Jutia, en la cuenca alta del río Segura, donde se ha descubierto un área monumental
con iconografías de ciervos y de toros junto a una surgencia de agua y un camino tradicional, ¿no? Un punto sacralizado, un punto relevante dentro de este territorio que se sacraliza con esta escultura, este conjunto escultórico, ¿no? Y esto nos lleva también a rastrear esa recurrencia de algunas imágenes con sus territorios. Por ejemplo, las esculturas de ciervos, que se asocian muchas veces con toros en estos territorios de Jaén y de Albacete. Y también la pervivencia de algunas imágenes, incluso en época romana, también asociadas a, estoy hablando de escultura en piedra, cruces de caminos y surgencias de agua, como en las agualejas de Monforte del Cid, recientemente publicado. En el caso de las cuevas, ahí vemos, bueno, todas esas variables de estudio cada vez más completas, cada vez más sofisticadas y con ese acento, ¿no? en la memoria, en lo experiencial, en lo sensorial, que está enriqueciendo muchísimo, ¿no? La visión de los rituales y del papel de estas cuevas en sus territorios. Cito simplemente algunos ejemplos, voy terminando. En el Alto Guadalquivir, con los estudios de Carmen Rueda, ¿no? Y esos lugares de culto con esa ordenación, ¿no? De santuarios territoriales, extraurbanos, los urbanos o las meras ofrendas en puntos de la naturaleza. En la Contestania ibérica también esa documentación de cuevas sagradas y a partir del siglo III de santuarios asociados a ciudades, a ópida, como el de la Serreta, con gran visibilidad y objeto de peregrinaciones también. Santuarios, también el paisaje marítimo también es muy interesante, ¿no? Una imagen al menos, ¿no? Especialmente en Alicante, ¿no? De esos santuarios como el de la Vila Lloyosa, el de la Mayadeta, que tiene una panorámica espectacular. Hay que imaginarlo como un santuario faro, como el equipo de Rullar y otros autores han planteado, ¿no? Con fuego, que contribuiría a su señalización en ese promontorio costero tan espectacular y con toda esa visibilidad. En los territorios valencianos, los estudios en Edeta, en los territorios de Edeta, de Kelling, de Arse, con todas estas cuevas santuario, también asociadas a caminos, a fronteras, con unos determinados tipos de ofrendas como muy recurrentes. Y también, por supuesto, ese proceso de romanización, esa visión diacrónica que implica muchas transformaciones en el marco de una realidad nueva y con dinámicas locales. Pues, por ejemplo, en el área de Albacete y de Murcia, ese proceso que ha estudiado Sebastián Ramaño de monumentalización de los santuarios ibéricos. El Cerro de los Santos sería el ejemplo, uno de los ejemplos más destacados, donde se utiliza en la fosa de cimentación cientos y cientos de esvotos ibéricos, y ahí hay un tema de memoria también muy interesante, que vincula ese mundo previo, ese santuario ibérico, con el posterior templo romano, o por supuesto en la Encarnación y en la Luz con modelos itálicos como muy bien estudiados. También hay cambios de uso, hay fenómenos ya más locales que se han estudiado en distintos territorios y también pervivencia y asimilación de divinidades romanas con notas locales, como por ejemplo en el santuario, tiene un topónimo muy significativo, ¿no? Montaña Frontera, ¿no? La montaña frontera que tiene una vista costera espectacular de todo el territorio norte de Sagunto, ya de época ibero-romana y posteriormente romana. Termino ya. Como hemos visto, la verdad, después de mi objetivo era ese, una serie de imágenes, ¿no? Un panorama general para darnos un poco la idea de todo ese avance enorme de la investigación desde hace muchas décadas y especialmente con estas nuevas perspectivas en las últimas. Desde luego, en el caso de la cultura ibérica hay una gran intervención en el medio natural y un catálogo muy rico de paisajes que cada vez son mejor conocidos. Hay, como decía, muchos equipos de investigación que están trabajando en ello. Es un paisaje animado que establece además una relación interactiva que nos permite, como el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero decía, poner el foco en las personas, ¿no? Cómo el medio natural influye en la vida de las personas y cómo la agencia y la identidad de las personas en sus territorios determina el uso de esos espacios naturales, ¿no? Por tanto, el paisaje es una realidad compleja, polisémica, su visión es hoy muy matizada, muy diversa, muy adaptada al contexto y partiendo del uso y la apropiación del espacio, bueno, pues los territorios ibéricos van evidenciando todas esas prácticas
sociales, pero también imaginarias de estas sociedades, ¿no? Con toda esa dimensión simbólica que tienen los paisajes, que se proyectan en hitos concretos, donde, insisto, la oralidad, que no conocemos, las leyendas, ¿no? Y las imágenes y los mitos ibéricos, ¿no? Nos explicarían mucho mejor el significado de esos programas, tal vez monumentales en algunos casos. La investigación tiene pues, muchas líneas abiertas, tanto en paisajes urbanos como más allá, en los asentamientos, en los caminos, en los campos, en los montes, en las necrópolis, ¿no? Como ese espacio de memoria de las comunidades ibéricas, en los escenarios religiosos, sean naturales o no, con esas liturgias que están calendarizadas, que son estacionales en momentos como muy claves, sin modelos generales, ¿no? Con dinámicas y con problemáticas propias. Y el apunte final sobre la lectura contemporánea, ¿no? de todos estos paisajes es que, desde luego, hoy no se concibe su estudio sin un sentido social, es que no puede ser de otra manera. Yo creo que como nada, ¿no? en la investigación, su difusión al público es esencial para esa sensibilización, para su salvaguarda, para su sostenibilidad incluso. Y, por ejemplo, yo quiero mencionar los proyectos de la Ruta de los Iberos, hablando de cultura ibérica, que son muy interesantes y que ejemplifican muy bien esa transferencia de la investigación a la sociedad. Por ejemplo, el viaje al tiempo de los iberos, en el caso de Jaén, pues ya con una trayectoria muy consolidada, que desde la arqueología del paisaje genera valor y tejido productivo, además. O en Cataluña o en el Bajo Aragón también ha funcionado esta ruta y funciona esta ruta de los iberos con yacimientos musealizados, con algunos museitos. En Valencia también, que es el caso que yo mejor conozco, con esos 13 yacimientos ibéricos visitables, con esa coordinación desde el Museo de Prehistoria de Valencia, destacando sobre todo las visitas. Hablaba el otro día con los técnicos del Ayuntamiento de Olocau, que es un municipio muy pequeñito de 2.300 habitantes, donde reciben esa cantidad de visitas. Fijaos en las cifras, 19.000 y pico el año pasado, ya van por 11.225 en este primer semestre, más las visitas a la Casa Museo. Bueno, hay que poner en valor estas cifras y estos casos de éxito que dinamizan muchísimo a municipios que en este caso son muy pequeños. O en Moixent, por ejemplo, las visitas a la Bastida, ayer me comentaba Jaime Vives, pues ya van por 12.000, el año pasado casi 13.000 visitas a la Bastida, que además son divertidas, guiadas, y este año pues ya llevan la mitad, con lo cual es interesante. Y, por supuesto, también en los museos, a partir de la presentación de la cultura material en la exposición, acompañada por elementos gráficos, inmersivos, audiovisuales, eso depende de los recursos de cada institución, pues podemos y debemos contribuir a esa difusión de los paisajes, de sus yacimientos, de todo ese patrimonio material e inmaterial que comprenden, colocando en el centro a las personas, a los contextos y, además, por supuesto, me estoy ya quedando sin voz, de incluir todos esos programas de transferencia de resultados de investigación que en el museo es absolutamente esencial para todo público que sea curioso y que esté atento un poco a la arqueología y al patrimonio. Muchas gracias. Se acabó.